Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. Estamos al aire. Vamos a ver si estamos bien, creo que se escucha bien. Así que vamos a partir. Ya. Bienvenidos a otra clase de competencia matemática 1, M1. Ya, hoy día tenemos una continuación de un tema, vamos a hablar al tiro de eso de inmediato. Pero recuerden, ¿cierto? Voy a activar mis lapicitos acá, que tenemos el preuvo.cl y aquí pueden encontrar estas clases grabadas, ¿cierto? Todo lo que hemos visto hasta ahora y también pueden encontrar ejercicios y material también de apoyo. Es súper bueno para ejercitar. Hay muchos ejercicios que pueden hacer para empezar a practicar, porque recordarán, ¿cierto? Que lo vimos, que una de las cosas de mis tips iniciales que dije en la primera clase, y bueno, lo vengo repitiendo todas las clases también, es que una de las cosas más importantes es practicar y practicar. ¿Ya? Así que importante eso, sigan practicando, sigan haciendo ejercicios, sobre todo nos van quedando 3 meses, así que es súper importante que empiecen a ver eso, insisto, si no han sometido su cerebro, digamos, su persona, a hacer un ensayo de, no sé, 1 hora y media, qué sé yo, de 40 preguntas, algo así, no van a saber cómo se va a comportar, digamos, su cuerpo, su mente en la prueba que son más de 2 horas, ¿ya? Así que es súper importante que practiquen eso, ver cómo se sienten ya cuando su cerebro ya hizo 20 30 preguntas. Y eso hay que solamente practicarlo para ir mejorándolo. Así que les dejo ese consejo y vamos a lo nuestro, que hoy día continuamos con figuras y cuerpos geométricos. Bueno, no cuerpos geométricos porque eso es de M2, pero sí figuras geométricas, ya los que nos faltó de ver la clase pasada, y vamos a ver hartos ejercicios, espero que alcancemos a ver hartos ejercicios hoy, ¿ya? Así que sin más preámbulos, vamos. Recuerden que alcanzamos a ver el polígono la clase pasada, alcanzamos a ver paralelogramos, nos queda un paralelogramo que es el rombo, pero lo vamos a ver de inmediato, trapecios, y alcanzamos a ver triángulos, ¿cierto? Clasificamos los triángulos y vimos todo lo que tenía que ver con áreas y perímetros de todas estas figuras. O aquí se funciona ecuación cuadrática, no pesquen eso. Y hoy día vamos a ver Pitágoras. Nos queda por ahí un polígono también, pero vamos a ver Pitágoras más que otra cosa. Y circunferencia y círculo. Y luego vamos a ejercitar. 3 ejercicios que igual son un poquito más difíciles, que yo diría que son nivel de M2, ¿ya? Pero si dominan estos ejercicios que son más difíciles, no deberían tener problemas con la prueba M1. Tengo mi pelo mojado, te digo que fui a correr y llegué a ducharme. Ya, entre paréntesis. Bueno, esto ya lo vimos, ¿cierto? La definición de polígono, vimos los paralelogramos, ¿cierto? Lo que era un cuadrado, rombo, rectángulo, romboide, demostramos todo esto. Si tienen dudas o quieren ver, porque ahora voy a pasar rápido por todo esto, lo expliqué con lujo de detalles en la clase pasada, que son las rectas paralelas, ¿cierto? Vimos el perímetro y el área tanto del cuadrado como del rectángulo, demostramos eso. Vimos también esto de el perímetro y área tanto del rombo como el romboide, el rombo cuadrado, ¿cierto? El romboide rectángulo, como al final lo que íbamos haciendo era composición de áreas con cosas que sí sabíamos. Entonces en este caso es cierto, la altura básicamente se convertía luego en un rectángulo regular. Y también el trapecio, cierto, que estaba compuesto por dos paralelas, dos lados opuestos paralelos y esos lados unidos también, ¿ya? Vimos también cómo calcular el área, y se fijan que definimos, cierto, que al final lo que hacíamos era una extensión para hacer parecer esto un romboide, y del romboide ya sabíamos qué pasaba, porque también del romboide luego completábamos, ¿qué completábamos? Sacábamos esta partecita de acá, la colocábamos acá y queda un rectángulo. Entonces, al final todo es parte de todo, y todo, digamos, usaba las formas más básicas, ¿ya? Bueno, al final así completamos el área, y por eso luego partíamos en dos, porque teníamos una parte imaginaria que nos ayudaba a simplificar el cálculo. Ya, vimos los tipos de triángulos, ¿cierto? Hablamos de los lados y los ángulos que tienen. Y les di varias cositas importantes que había que saber, como las alturas, hablamos de las alturas, ¿cierto? Que las alturas, por ejemplo, en el triángulo isósceles, esto parte el triángulo en dos exactamente, y cosas por el estilo, que todo eso quedó en la clase pasada, que está grabada y que ya está subida, ¿ya? Así que por favor, si tienen alguna duda con todo esto que ya vimos, vayan a ver esa clase para poder, digamos, continuar con lo que nos viene ahora.
Esto también alcanzamos a ver el perímetro área del triángulo y vimos también que cuando la base, utilizando la base, si las alturas es la misma, da lo mismo en la forma en la que tenga el triángulo. Si la base y la altura son iguales, entonces el área es igual. Y aquí vemos, ¿cierto?, que el triángulo azul con el triángulo morado y el triángulo verde tenían la misma área, independiente que se ven muy distintos, porque la base era la misma que estábamos calculando y el área, perdón, la altura también era exactamente la misma, ¿ya? Recuerden que hablamos de la altura, que forma un ángulo recto con la base, etc. Todas esas cosas súper importantes que lo sepan, pero no voy a entrar en detalles en esta clase en eso. Y ahora sí vamos a lo nuevo. Y lo nuevo era el perímetro y área del rombo. Esto fue el último paralelogramo que alcanzamos a ver. Esto, fíjense, un rombo al final que es una figura que está compuesta por cuatro triángulos congruentes. ¿Qué significa congruentes? Iguales. Esa terminología no ha aparecido tanto ni en los temarios ni nada PAES, porque antes se hablaba de semejanza y congruencia que ya no entra. eh, o no tal cual como estaba antes. Entonces, como en app, aquí colocamos triángulos congruentes, pero congruentes en realidad significa iguales. Ya, eso tienen que quedarse. Entonces, un rombo está compuesto por cuatro triángulos iguales: uno, 2, 3 y 4. ¿Ya? Así que con eso en mente es que si al final uno logra calcular, ¿cierto?, el área o el área, digamos, de uno de estos triángulos, lo multiplicas por 4 y estás listo, ¿cierto? Luego eso también se puede generalizar, ¿ya? El perímetro, ya sabemos que el perímetro va a ser el contorno, va a ser este lado, por este lado, por este lado, por este lado, ¿cierto? Y fíjense que de esos triángulos son las hipotenusas. Al final, si encontramos la hipotenusa de uno de estos, ¿cierto? Vamos a tener que simplemente multiplicar por 4 y listo. Entonces, 4 hipotenusas me van a dar el perímetro. Eh, en cuanto al área, ¿cierto? Fíjense que va a ser 4 por el área de los triángulos. ¿Y cómo calculo el área de los triángulos? Va a ser base por altura partido por 2. Ahora, como voy a tener base por altura partido por 2, por 4, básicamente lo que estoy diciendo es esto simplificando y me da otra forma de decirlo, es multiplicar la diagonal por la diagonal. Eso se puede demostrar, pero no lo voy a hacer ahora porque creo que no es tan necesario. Sí es más necesario, yo creo, entender lo de los triángulos. Esta como diagonal por diagonal es más fácil. Otra vez, creo que lo mencioné en la clase pasada, que es súper bueno entender tener como esos atajos y trucos, esos shortcuts que les van a dar como más rapidez en la prueba si se lo saben, pero si no se lo saben deberían ser capaces de llegar al resultado de todas maneras entendiendo lo esencial. Y lo esencial aquí efectivamente es que ustedes pueden formar el área de uno de estos triángulos y multiplicar por 4. ¿Ya? En fin, continuamos entonces. Ya, eso era todo el paralelogramo que nos faltaba. Entonces con eso ya podemos pasar al teorema, al famosísimo teorema de Pitágoras. Aquí hay varias cosas que hay que entender. El teorema de Pitágoras yo creo que por lo que hemos visto en la prueba, es muy, muy importante entenderlo y va a tener harta relevancia en la prueba. Entonces hay que saber, digamos, trabajar con él al revés y al derecho. Al derecho y al revés. ¿Y cómo, en qué se compone? ¿Cómo nace esto? Bueno, les dejo de tarea que vean las demostraciones físicas que se hacen del teorema de Pitágoras, porque al final que se hacen, que sé yo, con agua y con cosas como cajitas y cosas por el estilo para demostrar, digamos, de dónde sale esta ecuación. Porque si ustedes se fijan, lo primero que necesitamos es que haya un triángulo para el teorema de Pitágoras. Y no cualquier triángulo, sino que un triángulo rectángulo, ¿ya? Nótese que este triángulo puede ser tanto escaleno, es decir, tener estos tres lados distintos, o puede ser isósceles, ¿ya? Donde A y B son iguales. Podría pasar eso y luego C es distinto. De cualquier manera, necesitamos que sea rectángulo, es decir, necesitamos que uno de estos ángulos sean 90 grados y luego estos otros dos se van a fijar, van a ser la suma, va a ser igual a 90. Eso es un poco la idea. ¿Sí? Entonces eso podría pasar. El caso, digamos, que le decía era cuando estos 45 y estos 45, y eso ya es el caso más simple. Pero bueno, necesitamos sí o sí que esto sea rectángulo, ¿ya? Con eso, luego le vamos a colocar nombre a los lados. Le vamos a colocar a los lados que están, que componen al ángulo recto, le vamos a colocar catetos, ¿ya? Aquí pueden, catetos. Cateto, bueno, cateto y cateto, no catetos, ambos son catetos plural, pero cateto. Cateto y cateto. Uy, no, cateto.
Cateto. Cateto. ¿Cómo se van a acordar de esto? Se van a acordar porque eh, son los lados que están al ladito, ¿cierto? Abrazando al ángulo recto. Y luego, opuesto al ángulo recto, ¿cierto? Va a estar la hipotenusa. Ustedes tienen que encontrar su mnemotecnia para poder recordar esto lo máximo posible, ¿ya? Uno se acuerda luego que al final es como el lado largo es la hipotenusa, si se acuerdan de eso, después los otros dos son catetos, como que pueden encontrar ahí su forma de tener su truquito para recordar esto. Pero sí, hipotenusa suena como algo muy científico, ¿cierto? Pero al final es un lado de un triángulo, no se preocupen tanto por eso. Pero en fin, fíjense entonces que en cualquier triángulo vamos a tener dos catetos, en cualquier triángulo rectángulo donde ocupemos el teorema de Pitágoras, vamos a tener dos catetos y una hipotenusa. ¿Ya? Y luego, a través de esto, se va a formar la siguiente relación, donde el, un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Ya? La suma de los... em, am, hay un hay un capítulo de Los Simpsons donde Homero encuentra unos lentes y recita de memoria eso y dice la suma de los ángulos, los ángulos adyacentes al ángulo recto es igual a al cuadrado del, no sé, del ángulo opuesto, algo por el estilo. Bueno, en fin, sirve para recordarlo. Detalles. Pero sí, entonces al final vamos a tener estos dos catetos al cuadrado, ¿cierto? Sumados. Eh, y nos va a dar la hipotenusa al cuadrado. Nótese, hay cosas que aquí es súper importante reconocer que esta es la ecuación y no esta, por ejemplo. A más B al cuadrado. No es lo mismo que C al cuadrado. Eso no es igual. Es cada uno al cuadrado, porque esto sería A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. No es lo mismo, ¿ya? Es súper importante entender que esta es la ecuación. ¿Y por qué? ¿De dónde viene? Bueno, eso se los dejo de tarea, pero básicamente, solo para si este es el ángulo el triángulo rectángulo, así este es C, si ustedes forman cuadrados, ¿cierto? Con estos lados, esto es lo que están calculando. Están calculando que el área de estos dos sumada va a ser igual al área más grande. Eso es lo que están calculando aquí. ¿Se fijan? Por eso, como esto es un cuadrado del lado A, el área de esto es A cuadrado. El área de esto es B cuadrado y el área de esto es C cuadrado. Entonces el área de estos dos sumados va a ser igual al área del más grande. Eso es lo que está pasando por atrás. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, hay forma física de demostrarlo que le decía, vale la pena que quizá coloquen en YouTube ahí algún videito que lo demuestre. Pero eso es lo que está ocurriendo por detrás, ¿ya? Ya, cosas que hay que importante mencionar entonces, recordemos que la nomenclatura es súper importante, porque al final uno necesita saber esto de los catetos y la hipotenusa, porque a nosotros no nos van a entregar esto normalmente así, en los ejercicios, y lo vamos a ver después, nos van a entregar los lados y nosotros tenemos que adivinar, ah, ya, este es un cateto, entonces me falta un cateto y todo eso, ¿ya? Eh, entonces, cosas que hay que mencionar aquí. Uno, los tríos pitagóricos, despejar valores, en fin. Primero vamos a hablar de despejar valores. Esta ecuación ustedes necesitan saberla en todas sus formas. ¿A qué me refiero? Puede ser que ustedes les entreguen un cateto y el otro cateto y no les entreguen la hipotenusa. Y en ese caso la ocupamos tal cual como está acá. Puede ser también que ustedes les entreguen un cateto y la hipotenusa. Y necesiten encontrar la otra hipotenusa. Perdón, el otro cateto. Y en ese caso van a tener que saber despejar esto. ¿Se fijan? Entonces ahora yo necesito b, voy a tener que b cuadrado es igual a c cuadrado menos a cuadrado. ¿Sí? Esto para cualquier cateto que a ustedes les falte va a ser lo mismo, solamente se va a cambiar b por a. Pero al final siempre un cateto va a ser la hipotenusa menos el otro cateto que sí conocemos, ¿ya? Pero al final fíjense que si tengo dos puedo conocer el otro. Solo necesito despejar esta ecuación y trabajarla. Otra cosa también que necesitan saber es que para encontrar el valor, por ejemplo, si yo quiero encontrar el valor de la hipotenusa solo, voy a tomar la raíz de a cuadrado más b cuadrado. ¿Y eso por qué? Porque fíjense que lo único que hice para despejar este cuadrado fue aplicar raíz cuadrada a ambos lados. Si aplico raíz cuadrada a ambos lados, este cuadrado se me va y me queda la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Se entiende? Eso ustedes tienen que saberlo hacer sí o sí.
Es decir, como trabajar esta ecuación para despejar lo que necesito, según lo que me esté faltando y lo que me estén dando. De cualquier manera, por ejemplo, fíjense que si me faltara, no sé, quiero saber cuánto vale un cateto, en este caso A, va a ser siempre la hipotenusa al cuadrado menos A al cuadrado. O perdón, B al cuadrado, más menos el otro cateto al cuadrado. ¿Se fijan? Entonces, cuando ya quiero saber el valor, ocupo la raíz cuadrada. Si no, a veces igual vale la pena como encontrar estos valores así nomás. Van a ir viendo en ejercicio. A lo que me refiero es que sí o sí necesitan saber despejar los valores necesarios en esta ecuación. Que no son muchos, no son muchas opciones. Incluso las podrían escribir todas. No lo recomiendo mucho porque eso significa que lo están aprendiendo de memoria y no es lo que estamos buscando. Pero podría ser también una opción. ¿Ya? Así que eso. Fíjense también que hay otra cosa. Que esto sí que no es necesario saberlo. Pero sí hay ejercicios donde vale mucho la pena saberlo. Y son los tríos pitagóricos. Son tríos donde si yo conozco dos valores de aquí, sé exactamente cuál es el tercero porque siempre vienen en esos tríos. La verdad, yo me sé uno, ¿no? Que es 3 4 y 5. 3 4 y 5. Entonces, por ejemplo, en un triángulo donde que sé que es rectángulo y a mí me dan que esto vale 3, esto vale 4, inmediatamente yo sé que esto vale 5. Porque esto es siempre así. Si lo colocan, digamos, en esta ecuación, lo van a encontrar así también. Eso se llama un trío pitagórico, ¿ya? También podría pasar que me den que, fíjense, obviamente este siempre va a ser 5, que este sea 5 y este sea 3. Inmediatamente yo sé que este tiene que ser 4 si esto es un triángulo rectángulo. ¿Se entiende? Esos son los que son los tríos pitagóricos. Creo que el siguiente involucra al 12 parece o al 13, ni siquiera me acuerdo ya. Pero si quieren ver, les recomiendo que se aprendan los primeros 2 o 3 tríos pitagóricos, no más que eso. Este yo diría que es como el más útil, ¿ya? Porque efectivamente este es el que ayuda al cálculo rápido, ¿ya? De hecho, he visto ejercicios donde literalmente te entregan 3 y 4 y tú dices como, ah, ya, en vez de estar calculando que la hipotenusa sea la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, sé que eso es 5 y listo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un trío pitagórico. ¿Vale la pena saberse este al menos? Sí. ¿Vale la pena saberse más? Diría que a lo más uno o dos más. Más que eso no, porque de ahí ya se empiezan a colocar muy grandes. Por ejemplo, creo que la hipotenusa del siguiente es 12 o 11, no me acuerdo. Pero, de hecho, veámoslo al tiro. Veámoslo al tiro para que no me quede con la duda. Eh, Acá está. El siguiente efectivamente es 5, 12 y 13. ¿Se fijan? Es 5, 12 y 13. El siguiente es 8, 15 y 17. 8, 15 y 17. Y así. Ya. Más que eso, yo creo que está difícil que se ocupe en la prueba. La verdad creo que está bastante difícil. Yo creo que el más importante es 5, 3 y 4. ¿Por qué? Porque en general no piden más que eso y no vale la pena de ahí ya como que efectivamente pueden calcularlo. Pero estos tríos pitagóricos son como si ustedes vieran que esto vale, por ejemplo, 5, esto vale 12. Ah, inmediatamente sé que esto vale 13. ¿Ya? Sí o sí. Porque vienen esos tríos. Ya. Pero eso. Creo que entonces como el teorema de Pitágoras, más que ahora que lo vamos a empezar a usar porque vamos a hacer un ejercicio después de ver circunferencia, lo que tienen que quedarse es con eso. Que es importante recordar los nombres. Cateto, cateto, hipotenusa, que hay que saber trabajar esta ecuación, ¿cierto? Despejarla según sea necesario, si quiero encontrar el valor de un cateto, si quiero encontrar el valor de la hipotenusa, etcétera. Y vale la pena saberse los tríos pitagóricos, especialmente el de 3, 4 y 5, ¿sí? Eso, dudas por aquí. ¿Hay alguna dudita en el chat? No me traje agua hoy día a mi clase y ya se me secó la boca. Nada por acá. Ya, perfecto. Entonces continuemos nomás. Ya. Círculo y circunferencia. Ya, fíjense que son cosas distintas. Ya. Me gustan estas definiciones más matemáticas de esta cosa, porque al final, fíjense que la circunferencia, ¿cierto? Se le llama a la curva, solamente a la curva. El círculo es todo lo que viene adentro. ¿Ya? Por eso es que la circunferencia, siendo esta,
ese lugar geométrico corresponde a una curva cerrada tal que todos sus puntos están a igual distancia del centro. Fíjense que si este fuera el centro, todos los puntos que están acá están a igual distancia del centro, que vendría siendo un radio, ¿cierto? Entonces se le llama, digamos, al espacio donde viven todos los puntos que viven a igual distancia de un centro. A eso se le llama una circunferencia. Como estos puntos son infinitos, se forma una línea, ¿cierto? Una curva. Esa es un poco la definición matemática. Círculo, por otro lado, es el lugar geométrico formado por los puntos que se encuentran a menor o igual distancia del centro. Entonces, a menor o igual distancia del centro. Fíjense, es estos puntitos, pero todos los puntitos están dentro igual. Y si sumo todos los puntitos, si disculpen mi centro, que, bueno, digamos que es el centro. Entonces, todos esos puntitos, al final estoy hablando de todo el espacio que está a igual o menor distancia del centro, digamos, de esa radio. De ese radio. Entonces tiene asociado una área. La circunferencia no tiene asociado un área. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Ya? A veces se utiliza eso. Bueno, estamos hablando igual de tecnicismos bien específicos de la matemática. Por ejemplo, cuando dice aquí lugar geométrico, eso es una forma de hablar muy matemática. ¿Vale la pena que recuerden estas definiciones así verbatim? No. Pero vale la pena que recuerden la diferencia, ¿ya? Que circunferencia, digamos, es lo que yo dibujo como la línea y el círculo ya es lo que yo pinto, ¿ya? Pueden recordarlo como que la circunferencia es lo que yo recorto con la tijera y luego el círculo es como lo que yo pinto, si tuviéramos que decir son ejercicios de papel lustre, por ejemplo. Papel lustre, hace tiempo que no recordaba el papel lustre. Ya, en fin, eso es todo lo que tiene la circunferencia y de ahí tiene sus segmentos circulares. Estos segmentos circulares son simplemente dos. Bueno, hay más, pero que se ven luego en M2 y qué sé yo, con más detalles, tangentes, etcétera, cosas por el estilo. Pero aquí nosotros necesitamos saber dos cosas nomás. El radio, ¿cierto? Que es lo que decíamos que era a partir del centro, la distancia que hay del centro a cualquier punto, ¿cierto? De la circunferencia, se llama radio. ¿Ya? Y cuando yo proyecto ese radio de un lado al otro, por ejemplo, en este caso, este radio, si yo lo proyectara como una línea recta hasta el otro lado, se llama diámetro. Es decir, dos radios hacen un diámetro. Y si se fijan, tocan puntos que son a la máxima distancia que puede estar un punto del otro en una circunferencia, en lados opuestos. No sé si han escuchado la expresión diametralmente opuesto, ya que uno dice como no, ellos tenían opiniones diametralmente opuestas. Tenemos visiones diametralmente opuestas. Ya, es porque efectivamente estamos a un lado y tú al otro. Ya, como que no es que estemos aquí cerquita y tú estés aquí y estamos casi de acuerdo. No, estamos lo más alejado que podríamos estar en el espectro, digamos, en la circunferencia. Entonces, por eso, digamos, se llama diametral, o sea, le dice así como la expresión diametralmente opuesto. Un diámetro, ¿cierto? Marca la diferencia de extremos de una circunferencia. Así que bueno, eso. Nótese que uno puede trabajar tanto con el radio como con el diámetro, pero en general las cosas están construidas para el radio. Cuando viene en diámetro, normalmente hay que dividir por 2 o lo que sea, ¿ya? O el radio hay que multiplicarlo por 2 y la cosa estaba construida para diámetro. Por ejemplo, el perímetro. El perímetro, fíjense que es muy conocida la fórmula como 2 por el radio por pi. Ya, el pi, no voy a entrar a por qué aparece el número pi aquí, pero igual vale la pena en cuanto a cómo es una proporción muy calculada, de cómo cuando uno empieza a calcular como la proporción de áreas, que no sé si lo expliqué la clase pasada, como de triángulos que uno empieza como a llenar con esto, así triángulos, bueno, en fin. Después llega como una proporción de eso cuando divides el número de triángulos por el área, en fin. Llegas a algo por el estilo. ¿Vale la pena saberlo para la PAES? No, para la PAES no. Para la vida, yo creo que sí. Es interesante y es uno de los descubrimientos humanos que llevan, digamos, que la matemática sea tan genial. Así que lo recomiendo definitivamente. ¿Ya? Entonces, por eso empieza a aparecer pi. Cada vez que hablamos como de circunferencia, cosas por el estilo, aparece pi. De todo lo que tenga que ver con redondos. Entonces, perímetro se puede expresar como 2 veces el radio por pi. ¿Pero qué es 2 veces el radio? 2 veces el radio ya vimos que también es el diámetro. Entonces se puede calcular como diámetro por pi.
¿ya? Ambas están bien, ambas la pueden hacer. A veces ustedes, si les dicen el diámetro es este, entonces pueden calcular el radio. Si les dan el radio, pueden calcular el diámetro. Entonces, da lo mismo. Es una cuestión solamente de que sea más fácil calcular. Pero ambas, no es que en algún momento van a poder calcular este y en otro momento van a poder calcular este otro. No, ambas siempre son, dado que siempre uno conoce la relación entre uno y otro, va a poder moverse ahí. El área, por su parte, cuenta la misma historia, ¿ya? Fíjense que aquí había una demostración, ¿cierto? De pi, pero al final esto, olvídense acá, pero es el radio al cuadrado partido por, perdón, radio al cuadrado por pi. Esa es el área, ¿ya? Ahora, si yo tuviera el diámetro, entonces ese sería diámetro partido por 2, ¿cierto? Eso al cuadrado por pi, ¿sí? También uno podría decir como, esto es diámetro al cuadrado partido por 4. Y ahora solamente estoy elevando al diámetro por pi, ¿ya? Todo esto, según yo, no vale la pena. Creo que recuerden eso nomás. Sobre todo en el área. Pi por radio al cuadrado. Eh, es como la forma más fácil de recordar esto. En fin, esto es lo que ustedes necesitan saber sobre los segmentos circulares, sobre la circunferencia y los círculos, ¿ya? Luego de eso, puede ser que incluso hayan cosas, todo lo que las formas, las figuras geométricas que aparezcan en la prueba, no aparezcan, digamos, en este temario, pero sí sea un ejercicio autocontenido. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene todo el contenido que ustedes necesitan para resolverlo. Y voy a mostrarles uno. Por ejemplo, le muestran como esta es una elipse y la elipse se calcula según esto y esto otro, el área. Entonces, ¿cuál es el área de esta elipse? Pero les dieron la fórmula, ¿se fijan? Y lo vamos a ver al tiro en un ejercicio. Pero eso, con eso ya vimos todo lo que tenía que ver con figuras geométricas. ¿Ya? Sé que ven que no alcanzamos a ver una clase la clase pasada. Tampoco alcanzamos digamos, no daba para toda esta clase. Así que vamos a hacer unos ejercicios y con eso ya quedamos listos con todo lo que tiene que ver con figuras geométricas. ¿Ya? Vamos a empezar de inmediato. Primero, considera un rectángulo cuya área es m centímetros cuadrados, tal que su largo mide 2 centímetros más que su ancho. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el perímetro del rectángulo en función de m? Este ejercicio yo diría que es de dificultad elevada, porque no solamente requiere saber trabajar con geometría, sino que inmediatamente necesita que ocupemos otras herramientas de nuestra cajita de herramientas. Por ejemplo, en este caso la ecuación cuadrática, que ya la vimos, pero va a ser necesario y puede ser un poquito largo. ¿Ya? Vamos a empezar a desmenuzar este ejercicio. Les voy a dar ahora a los que están viendo este video, digamos, en diferido. Les recomiendo que pausen, intenten hacerlo, se den unos 2 minutos y medio para hacerlo, para intentar hacerlo y ver cómo llegan. Y si no, ya le dan play y empezamos a darle. ¿Ya? Así que pausen, continuamos. Ya. Primero, es súper importante empezar a anotar la información que nos están dando. Fíjense que el área de este rectángulo es el área del rectángulo, va a ser igual a m centímetros cuadrados. Ok, perfecto, eso ya lo anotamos. Y que su largo mide 2 centímetros más que su ancho. Vamos a personalizar este rectángulo y nos dicen que su largo mide 2 centímetros más que su ancho. Entonces, si el ancho, por ejemplo, mide x, el largo va a medir x más 2. ¿Estamos de acuerdo en eso, cierto? Ok, perfecto. Tenemos la información. Entonces, ahora nos dicen, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el perímetro del rectángulo en función de m? Fíjense que vamos a tener que encontrar el perímetro, pero en ese perímetro tiene que estar mencionado m en algún momento. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que trabajar el área de alguna manera y transformarlo en perímetro. Ahora, fíjense, nosotros sabemos que el perímetro, aunque no sabemos en qué es en términos de m, sabemos que es dos veces el ancho más dos veces el largo. Entonces, en este caso, nuestro perímetro, para encontrar una expresión, ¿cierto? Sería 2x más 2, ¿cierto? Que vendría siendo dos veces el largo más dos veces el ancho, que es 2x. Dejemos esto más bonito, ¿cierto? 2x más 4 más 2x va a ser igual a 4x más 4, ¿sí? Ahora, ¿dónde está el problema de esto? Es que nos están pidiendo que encontremos esto en términos de m.
Y esto, fíjense, no tiene una m ahí, tiene una x. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar ese valor de x y que se convierta en m? Probablemente relacionando con lo que sabemos que es m, que es el área. Nosotros sabemos que el área, ¿cierto?, de este rectángulo es igual a m. Pero al mismo tiempo sabemos que es largo por ancho. Y nosotros sabemos qué ancho y largo tenemos. Fíjense que tenemos este ancho y largo que es x ancho por largo, que es x más 2. ¿Sí? Entonces fíjense también aquí que vamos a tener que si trabajamos esto, x por x va a ser x cuadrado y x por 2 va a ser más 2x igual a m. ¿Se van dando cuenta para dónde va esto? Esto va hacia una ecuación cuadrática. Dejémoslo de la forma general. Entonces, la forma general, acuérdense que era igual a 0. Teníamos que igualar a 0 y decir, ok, x cuadrado más 2x menos m. Y fíjense lo que tenemos aquí. Tenemos una ecuación cuadrática donde si encontramos el valor de x, probablemente vamos a encontrar algo en relación a m. Eso sí o sí, se los aseguro. Pero para eso vamos a tener que encontrar el valor de x y vamos a tener que resolver esta ecuación cuadrática. Recordemos las formas de resolución que teníamos, que eran factorizando algunas, que eran cierto, que eran factorizando con la fórmula. Y en este caso, factorizando no podemos porque no sabemos el valor de m. Entonces vamos a llegar a x más x más algo, pero ¿qué? No sabemos. Recuerden que siempre teníamos que encontrar dos números que multiplicados nos dieran m y dos números que sumados nos dieran 2. Y eso no lo vamos a lograr encontrar. Así que vamos a tener que confiar en nuestra siempre útil y confiable ecuación general. Y recordemos entonces que la ecuación general era menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. ¿Ok? Veamos nuestras expresiones aquí y empecemos a colocar. Sabemos que a es igual a 1, que b es igual a 2 y que c es igual a menos m. ¿Ok? Ahora con esos coeficientes ya listos podemos encontrar el valor de x. Vamos trabajando esta cosita. Yo tengo aquí en mis notas igual para que no cometa ningún error. Menos b sería b2, entonces menos 2 más menos b cuadrado, que sería 2, o sea, 2 al cuadrado. Voy a ir colocando al tiro en la respuesta. 2 al cuadrado es 4. Menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos m, por lo tanto esto me va a quedar positivo. Más 4m. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Y eso partido por 2a, que a es 1, así que eso va a ser 2 nomás. Perfecto. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a tratar de simplificar esta cosa. Menos 2, fíjense que aquí tengo 2, 4. Puedo sacar un 4 y de hecho sacarlo de esa raíz. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer el paso extra aquí, 4 por 1 más m. ¿Sí? Partido por 2. Ese 4 puede salir de la raíz, se está multiplicando ahí. Por lo tanto, puede salir de la raíz si yo le tomo la raíz, porque es lo mismo que recuerden que si tuviera a por b, es lo mismo que eso en raíz, ¿cierto? La raíz de a por la raíz de b. Entonces, si yo separara aquí ese 4 y ese 1 más m, que son dos factores, así, luego podría decir, la raíz de 4 es 2. Así que eso me va a quedar como 2 raíz de 1 más m partido por 2. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Y fíjese entonces que yo ahora puedo separar esto o simplemente lo puedo separar porque si yo tengo, por ejemplo, 2 más 2 partido por 2, esto es lo mismo que yo tenga 2 partido por 2 más 2 partido por 2. ¿Sí? Y ahí puedo simplificar. Eso yo lo puedo hacer aquí. Entonces puedo simplificar ambos sumando, ¿cierto? Por ese 2. ¿Y qué me va a quedar eso entonces? Ese menos 2 partido por 2 me va a quedar como menos 1. Y este más menos, ese 2 se va a ir y simplemente me va a quedar la raíz de 1 más m. ¿Sí? Ahora, les digo, yo sé que este m, ¿cierto? Este m es positivo. ¿Por qué? Porque es un área. Nótese que aquí viene una cosa que mencioné, no sé si lo mencioné en la clase pasada o en otra. Creo que cuando vimos ecuación cuadrática lo vi que cuando tenemos dos resultados, siempre estamos hablando de áreas o de situaciones de la vida real, es súper importante entender que la ecuación cuadrática en general puede que nos dé una solución negativa y una positiva. Pero cuando estamos hablando cosas del mundo real,
probablemente vale la pena quedarse con, o sea, no probablemente, seguramente vale la pena quedarse con la opción positiva, porque no puedo tener un área negativa, no puedo tener un largo negativo, no puedo tener un tiempo negativo, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Me voy a quedar con la parte positiva, porque este 1 más m podría ser mayor que 1, y si es mayor que 1, aquí esto todo es positivo, pero si es menor que 1, entonces efectivamente esto va a ser negativo. Entonces, ¿con qué solución me voy a quedar? Menos 1 más raíz de 1 más m. Y esa va a ser la solución de x. Ahora, esto es igual a x. El otro x es menos esa raíz. Pero esa raíz, digamos, como les decía, seguramente era sí o sí negativo. Entonces, no puedo tener un lado, que sabemos que recuerden que x es el ancho, no puede ser negativo. Simplemente no puede ser. ¿Ya? En fin, de hecho, esto 1 más m sí o sí tiene que ser mayor que 1, porque si fuera menor que 1, entonces sigue siendo negativo. Pero eso es otro tema. Ya, ahora que sabemos cuánto es x, no hemos llegado al final. Ya no es llegar y responder, menos mal que no está la respuesta aquí, que diga menos 1 más raíz de 1 más m. Porque ahí, cuando uno ya ha hecho tanto cálculo, comete el error de decir, ah, ya, llegué a un resultado, voy a ir a buscar la solución. Pero no, porque recuerden que lo que nosotros estamos buscando es nuestro perímetro. Y nuestro perímetro es 4x más 4. Ahora tenemos el valor de x, así que ahora podemos calcular eso. Entonces el perímetro va a ser 4 por esto que es x, ¿cierto? Menos 1 más raíz de 1 más m más 4, ¿cierto? Vamos a trabajar eso. 4 pasa multiplicando, ¿cierto? Me queda menos 4. Ese 4 por menos 1, menos 4. Y 4 por esa raíz me va a quedar como más 4 raíz de 1 más m. Y no nos olvidemos de ese 4 que está ahí, más 4. Fíjense que tengo un menos 4 y tengo un más 4. Así que esos se nos van. Y nos va a quedar que el perímetro entonces es 4 raíz de 1 más m. Y listo. Ahí está. La respuesta vendría siendo la E. Este es un ejercicio largo, pero este es el ejercicio que yo creo este es nivel M2. Pero este es el tipo de ejercicios que se puede esperar, digamos, en cuanto a que tengo que ocupar todas las herramientas de lo que de entender la figura geométrica, pero luego saber trabajarla. De entender, digamos, que me pudieron haber pedido ocupar un promedio, me pudieron haber pedido, qué sé yo, ocupar porcentajes y cosas por el estilo, para llegar a lo que necesito también, ¿ya? Y es parte de. Vamos a ver, alcanzamos a hacer uno más. Ya. Mm, pero este igual tiene con. No, vamos con este mejor. Este que tiene que. El otro igual era como de raíz cuadrática. Perdón, de ecuación cuadrática. Ya. Nos dicen. Se desea pintar una pared de una superficie de forma triangular, cuya altura es de 500 centímetros y cuya base es 700 centímetros. El encargado de realizar el pintado concluye que se necesitan dar 3 manos de pintura para que quede bien el trabajo. Los tarros de pintura se venden en formatos de medio galón y un galón. Cada galón rinde 40 metros cuadrados. ¿Cuántos tarros necesitas como mínimo para pintar la superficie triangular y que quede bien? Ya, esta cosa tiene varias partes, no es difícil, pero uno se puede perder porque hay que saber varias cositas. Primero, fíjense en el primer detalle. Nos dan la forma triangular de esto, ¿cierto? Entonces, no nos dicen si es qué triángulo, qué tipo de triángulo es. No es relevante porque nos dieron la altura, ¿cierto? Y nos dieron la base. Y la altura nos dijeron que es 500 centímetros. Y la base nos dijeron que es 700 centímetros. Ya. Ahí ya tenemos dibujado esto. Y nos dicen que se van a necesitar 3 manos de esta pintura. Nosotros ya debimos haber concluido que para pintar esto necesitamos calcular el área de este triángulo. Porque al final, si calculamos el área, sabemos cuánto espacio hay que pintar. Entonces, fíjense que vamos a tener que calcular el área, pero luego, en algún momento, vamos a tener que multiplicar eso por 3, porque tenemos que pintar 3 veces esa área. 3A es lo que nosotros tenemos que calcular. ¿Por qué? Porque son las 3 manos de pintura. Entonces tenemos que pintar en la misma área 3 veces. Aquí viene un cambio importante también, que es que nos dicen que los tarros vienen en pinturas que se venden en formatos de medio galón y de un galón. Y cada galón rinde 40 metros cuadrados. Ya, vamos para atrás.
Porque nos dijeron que mide 40 metros cuadrados y aquí nos habían dado centímetros. Así que vamos a cambiar nuestro triángulo ahora para trabajar todo en metros. 700 centímetros, ¿cuánto es? Son 7 metros, ¿cierto? Y la altura va a ser 5 metros ahora. ¿Ya? Más simple. Ya. Entonces, fíjense que lo que vamos a tener que hacer es calcular el área, multiplicarla por 3, ¿cierto? Y luego ver cuántos tarros de pintura vamos a necesitar según cuánto rindan. Porque si, por ejemplo, si regamos a que necesitamos un área total de 40 metros cuadrados, entonces necesitamos un galón. Si necesitamos 20 metros cuadrados más, necesitamos un galón y medio. Y así, eso lo vamos a tener que hacer al final. Por ahora, la tarea es bastante sencilla, que es calcular el área de lo que estamos viendo acá. Entonces, el área nosotros sabemos que va a ser área es base por altura partido por 2. Eso va a ser 7 por 5 partido por 2. Ahora, nótese que antes de hacer esto, voy a inmediatamente recordar que el área tenemos que multiplicarla por 3. Así que vamos a multiplicar al tiro 3 por 7 por 5 y eso dividido en 2. Eso me va a quedar 3 por 7, 3 por 5, 15, por 7, ¿cierto? Y eso partido por 2. Eso me va a quedar como 35. 35. No, espérense, me equivoqué un poquito. Eh, va a ser 17. Antes de multiplicar por 3, esto va a ser 17. Ahí sí, mejor. Antes de multiplicar por 3, 7 por 5 partido por 2 va a ser 17,5. ¿Sí? Ese es el área que estamos, porque esto nos va a dar 7 por 5, 35 y eso partido 2. Entonces, ese es el área. Ese es el área que nosotros tenemos que multiplicar por 3. Si nosotros multiplicamos eso por 3, 17,5 multiplicado por 3, nos va a dar 52,5 metros cuadrados. ¿Ya? Ahí tenemos efectivamente la cantidad de pintura en área que tenemos que ocupar. Y como fíjense que sí o sí, esto los podemos dividir en, vamos a ocupar un galón de 40 metros cuadrados y luego todavía menos 40, ¿cierto? Nos van a quedar 12,5. 12,5. Ahora, si ocupamos un galón de pintura y nos quedan todavía 12,5, ¿vale la pena que compremos otro galón? ¿O compramos una mitad y nos sobren 8 en vez de que nos sobren 28? Compramos una mitad, ¿cierto? Entonces fíjense que vamos a necesitar uno y vamos a necesitar medio galón para esto, ¿cierto? Uno para los 40 metros cuadrados y otro otro medio galón para los 12,5 que nos están faltando. Sí, en nuestro medio galón nos va a sobrar un poquito, pero ahora mismo, porque no tenemos otra opción. Esto es lo más óptimo que podemos hacer. Me gusta este problema porque es un acercamiento como a lo que tiene que ver con programación lineal y qué sé yo y ese tipo de cosas. Pero vamos a necesitar un y medio entonces. Y esa es la respuesta de un tarro de un galón y un tarro de medio galón. ¿Ya? Eso pues, people. Estaríamos por hoy. Les dejo este de tarea y les dejo este de tarea, que este sí o sí lo vamos a hacer al principio de la próxima clase, que la próxima clase, si no me equivoco, vamos a ver transformaciones isométricas, que hay harto que ver ahí, pero este es el que les decía que vamos a hacer porque se los dejo de tarea, que fíjense, esto habla de la elipse y la elipse no entra, pero es un ejercicio que es autocontenido. Entonces les explican cómo utilizar esta elipse, ¿ya? Así que eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Vamos a alcanzar eso y después vamos a ver transformaciones isométricas. Y eso pues, eso tenemos por hoy. Con esto ya vimos todo lo que tenía que ver con figuras geométricas y ya vamos casi a mitad de camino de todo lo que tiene que ver con geometría, que pareciera que no es tanto a nivel de materia, pero empieza a hacer que todo el resto de los temas se empiecen a juntar. Así que eso, nos vemos, que tengan un buen fin de semana, después de mañana clase, ¿cierto? Pero después de eso, buen fin de semana y nos vemos la próxima semanita. Que estén muy muy bien. Adiós.